Bueno, vamos a hacer un repasito de todo lo que vimos sobre el sistema respiratorio, ¿sí? En primer lugar vamos a repasar un poquito los órganos de este sistema, ¿sí? Tenemos lo que es la cavidad nasal o las fosas nasales, ¿sí? La nariz sería la parte de afuera. Por la cavidad oral también puede ingresar el aire. En algunos libros les va a aparecer como que forma parte del sistema respiratorio, ¿sí? Después tenemos a continuación la faringe, que es compartida con el sistema digestivo. Y después ya sí, el tubito se separa del sistema digestivo, ¿sí? Por acá solamente va a pasar el aire y esa es la laringe, ¿sí? Después tenemos la tráquea, que después se divide en dos, que son los bronquios, el bronquio izquierdo y el bronquio derecho, ¿sí? Esos dos bronquios ingresan a los pulmones. Todo lo que nombramos hasta acá, desde las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, forman lo que conocemos como vías respiratorias. Todos los órganos que nombramos hasta ahora son las vías respiratorias, ¿sí? ¿Cuál es la función que cumplen todas las vías respiratorias? Permiten la entrada y la salida del aire a los pulmones, ¿sí? Entonces, vías respiratorias permiten el ingreso y la salida del aire, ¿sí? Y después dijimos que cada uno de los bronquios, ¿sí? Teníamos la tráquea, se subdividía en dos, que son los bronquios, y cada bronquio ingresaba a un pulmón, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado las vías respiratorias, serían la primera parte, y la segunda parte son de este sistema respiratorio son los pulmones, ¿sí? Que ahora vamos a ver que adentro de los pulmones hay diferentes estructuras, ¿sí? Estos bronquios que ingresan acá, adentro de los pulmones, se empiezan a ramificar, ¿sí? Como si fueran las ramitas de un árbol, se empiezan a hacer cada vez más delgaditos y llegan a todos los pulmones, ¿sí? Entonces, adentro de los pulmones los bronquios se ramifican y tenemos los bronquiolos, ¿sí? Entonces, dentro de los pulmones tenemos los bronquiolos. Y cada uno de esos bronquiolos, si nosotros pudiéramos hacer un zoom o si pudiésemos mirar un pulmón con un microscopio, nos encontraríamos que cada bronquiolo, ¿sí? Que acá obviamente está aumentado un montón de veces, cada bronquiolo termina en un saco alveolar, ¿sí? Estas estructuras que vemos acá como pelotitas, como si fuera un racimo de uvas, son los alvéolos, ¿sí? Que también forman parte de los pulmones. O sea, dentro de cada pulmón tenemos millones de estas bolsitas o pelotitas, ¿sí? Que se llaman alvéolos, que básicamente son las que se llenan de aire cuando nosotros respiramos, ¿sí? Son estructuras muy flexibles, ¿sí? Que tienen como si fuera un globo, ¿sí? La capacidad de estirarse. Entonces se inflan de aire y se estiran, obviamente, y cuando nosotros expiramos o sacamos el aire de nuestro cuerpo, se desinfla, ¿sí? Entonces, bueno, dijimos que dentro de los pulmones estaban los bronquiolos y cada bronquiolo termina en un conjunto de alvéolos. Y básicamente, ¿cuál es la función que tienen entonces los pulmones? Una vez que las vías respiratorias ya incorporaron el aire y el aire llegó, ¿sí? Pasó por los bronquiolos y llenó esas bolsitas o esos globitos que decíamos recién que son los alvéolos, acá adentro se va a llevar a cabo una función muy, pero muy importante, que digamos que es básicamente por lo que nosotros tenemos un sistema respiratorio, es por esto, que es el intercambio gaseoso
o también lo podemos llamar o lo podemos encontrar en algunos libros como hematosis, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué se trata. Pero básicamente esto es el proceso por el cual nosotros tenemos estos órganos y para lo cual los necesitamos, ¿sí? Para que ocurra este intercambio gaseoso para poder mantenernos con vida, ¿sí? Entonces, partes, dijimos, vías respiratorias permiten que ingrese y que salga el aire, y después los pulmones con sus partes que permiten el intercambio gaseoso o la hematosis. Bien, entonces, cuando nosotros inspiramos, los pulmones se llenan de aire, ¿sí? El aire ingresa por todos estos órganos, ¿sí? Llega a los pulmones, finalmente el aire ingresa hasta acá y llena cada una de estas bolsitas de aire, ¿sí? Disculpe. Como podemos ver acá, esto que nosotros vemos en forma como de hilitos de color rojo y azul, son vasos sanguíneos, ¿sí? Bien, esos vasos sanguíneos obviamente que lo que tienen es sangre circulando, ¿sí? Constantemente. Entonces, cuando todas estas bolsitas o estos globitos se llenan de aire, piensen que el aire es un gas que está compuesto por muchas sustancias diferentes, ¿sí? En el aire tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno, tenemos dióxido de carbono, tenemos oxígeno, ¿sí? Tenemos helio, tenemos un montón de gases diferentes, ¿sí? Pero a nosotros, de todos estos gases que contiene el aire, el único que nos vamos a necesitar y nos va a servir es el O2, el oxígeno, ¿sí? Entonces, de todos estos gases que ingresan hasta nuestros pulmones, ¿sí? Con el aire, lo único que a nosotros nos sirve es el oxígeno. Entonces, el oxígeno, ¿qué va a hacer? Va a pasar de adentro de estas bolsitas al vaso sanguíneo, ¿sí? El oxígeno pasa a la sangre. Vamos a ver, ¿sí? Que la sangre contiene en los glóbulos rojos una sustancia llamada hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es la que va a agarrar el oxígeno de la sangre y se lo va a llevar, ¿sí? Entonces, los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno, ¿sí? Específicamente porque tienen esa sustancia llamada hemoglobina. Esa sustancia llamada hemoglobina dijimos que se va a unir al oxígeno y lo va a transportar. Y el oxígeno va a llegar de esa manera a cada una de nuestras células, ¿sí? Para que nosotros nos mantengamos sigamos manteniéndonos con vida, necesitamos que cada una de nuestras células reciba oxígeno constantemente. Si no, las células se mueren, y si se mueren nuestras células, nos morimos nosotros, ¿sí? Entonces, el oxígeno ingresa a la sangre y de esa forma todas nuestras células van a recibir oxígeno, ¿sí? Pero nosotros hablamos recién de que esta hematosis, ¿sí? Que ocurría acá dentro de los pulmones, también se podía llamar intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente hay un intercambio de gases. Nosotros dijimos que el aire está formado por diferentes gases. El que ingresa a la sangre es el oxígeno, ¿sí? O sea, de los alvéolos a la sangre pasa el oxígeno, pero se llama intercambio gaseoso, o sea que va a haber dos gases que se van a intercambiar. Si el oxígeno entra a la sangre, va a haber otro gas que va a pasar de la sangre a los alvéolos, o sea que va a ser el recorrido contrario, ¿sí? Y ese gas va a ser el dióxido de carbono, ¿sí? CO2. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono viene en la sangre, ¿sí? Es un desecho que generan nuestras células y que tiene que ser eliminado. ¿Y justamente por dónde va a ser eliminado? Acá, por medio de los alvéolos y el sistema respiratorio. Entonces, al mismo tiempo que el oxígeno ingresa a la sangre para llegar a todas nuestras células, la sangre va a ir dejando adentro de los alvéolos el dióxido de carbono para que nosotros lo eliminemos, ¿sí?
Entonces, una vez que el aire ya ingresó y este proceso de intercambio de gases del oxígeno y el dióxido de carbono ya ocurrió, el aire va a volver a salir, va a hacer el recorrido contrario, va a ir para afuera, va a salir de los pulmones, va a pasar por la tráquea, la laringe, la faringe y finalmente la vamos a expulsar hacia el exterior. Entonces, ese aire que va a salir hacia afuera va a salir con el desecho llamado dióxido de carbono, ¿sí? O sea, el aire que ingresa a nuestro organismo entra con oxígeno, ¿sí? El oxígeno se queda dentro de nuestro cuerpo y cuando el aire sale, sale con este desecho que es el dióxido de carbono. Estos son los dos gases que se intercambian, por eso se llama intercambio gaseoso o hematosis, ¿sí? El oxígeno ingresa a nuestro cuerpo y el dióxido de carbono es eliminado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es un desecho tóxico que si queda dentro de nuestro cuerpo nos hace mal. Entonces, sí o sí lo tenemos que eliminar. ¿Sí? Así que bueno, básicamente este sería el funcionamiento del sistema respiratorio. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver otra parte que tiene que ver con el mecanismo, ¿sí?, que utiliza nuestro sistema respiratorio para funcionar. A eso se lo llama mecánica respiratoria. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos acá abajo de los pulmones este músculo llamado diafragma. ¿Sí? El diafragma tiene la capacidad de bajar y de subir. Entonces, cuando nosotros inspiramos, o sea, cuando el aire ingresa a los pulmones, es porque el diafragma descendió, bajó, ¿sí? El diafragma baja y crea un vacío adentro de los pulmones. Ese vacío dentro de los pulmones va a ser llenado justamente con el aire que ingresa, ¿sí? Muchas veces se piensa que nosotros respiramos gracias a la nariz o gracias a los pulmones. En realidad, el movimiento de aire ocurre gracias a este músculo llamado diafragma, ¿sí? Cuando el diafragma baja, se crea el vacío en los pulmones y el aire ingresa. Y cuando el diafragma vuelve a subir, empuja, es como que aprieta los pulmones y obliga a que ese aire salga. Y en el momento en que el aire sale, decimos que ocurre la expiración, ¿sí? Y en el medio, o sea, en el momento en el que entre medio de que el aire ingrese y que el aire salga, entre medio de la inspiración y la expiración, va a ocurrir lo que explicamos recién, el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, la mecánica respiratoria está formada por la inspiración, que es el ingreso del aire a los pulmones, y por la expiración, que es la salida del aire de los pulmones. Y ambos movimientos pueden ocurrir gracias al músculo llamado diafragma. ¿Sí? No respiramos entonces gracias a la nariz ni gracias a los pulmones, respiramos gracias al diafragma, a este músculo que se mueve y hace que el aire pueda ingresar y pueda salir de nuestros órganos, ¿sí? Y gracias a esa entrada y salida de aire podemos hacer el intercambio gaseoso, o sea, podemos incorporar oxígeno a la sangre y podemos expulsar este desecho llamado dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, y para finalizar, algo muy importante que vimos en el último trabajito, que era la intoxicación por monóxido de carbono. Nosotros dijimos que en el intercambio gaseoso, cuando el oxígeno ingresa a la sangre, es transportado por los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos son células de la sangre que justamente le dan el color a nuestra sangre, ¿sí? Tienen ese color rojo. Y los glóbulos rojos tienen una sustancia llamada hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es la que tiene la capacidad de agarrar ese oxígeno y transportarlo. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono?
en esta época de frío suele haber muchas muertes por monóxido de carbono, ¿sí? Muchas muertes y a veces no llega a la persona a morir, a veces tiene una intoxicación aguda y tiene que estar con oxígeno, pero vamos a ver por qué ocurre esto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que las estufas cuando no funcionan como es debido, las estufas a gas, por ejemplo, los braseros, cuando no tienen una llama azul, sino que nosotros vemos que se vuelve amarilla o media roja, ¿sí? Puede que esas estufas estén liberando en el ambiente monóxido de carbono, ¿sí? El monóxido de carbono es una molécula compuesta por un carbono y un oxígeno, ¿sí? Y se llama monóxido de carbono. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? No tiene olor como el gas, o sea, si en casa, por ejemplo, queda abierta una hornalla de la cocina, va a largar olor y nosotros podemos llegar a darnos cuenta que está largando gas, ¿sí? Y podemos evitar tener serios problemas. Pero ¿qué pasa con el monóxido de carbono? El monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color, no hay forma en que nosotros lo detectemos, salvo que tengamos en casa instalado un aparatito que mide el monóxido de carbono, ¿sí? Que eso se vende, pero bueno, tampoco es algo accesible para todo el mundo. Entonces, en muchos casos, en estas épocas de mucho frío, se prenden estufas y muchas veces la gente hasta duerme con la estufa prendida y si la estufa no está funcionando bien, empieza a liberar este gas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros respiramos, este gas empieza a ingresar dentro de nuestro sistema respiratorio y el monóxido de carbono se lleva muy bien con la hemoglobina, ¿sí? Entonces, la hemoglobina, en vez de llevarse el oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para vivir, se empieza a llevar el monóxido de carbono. Entonces, se empieza a llevarle a cada célula de nuestro cuerpo monóxido de carbono en vez de oxígeno, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Nos va a faltar oxígeno. Si nos falta oxígeno, nos podemos llegar a morir, ¿sí? O sea, todos los años muere gente por dormir, por ejemplo, con una estufa prendida que libera monóxido de carbono. Eso es porque la estufa no funciona bien, ¿sí? Porque no tienen un medidor de monóxido de carbono o porque muchas veces, bueno, no se hace revisar la estufa por un profesional, por un gasista, ¿sí? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque si la persona está durmiendo, sobre todo, muchas veces empieza a inspirar este monóxido de carbono, se queda sin oxígeno y se puede morir. O hay casos en que se suele detectar a tiempo, pero la persona ya tiene mucho monóxido de carbono en el organismo, ¿sí? Y en esos casos hay que trasladar a la persona urgente a un lugar donde la puedan atender, si hay algún hospital o clínica, y le van a tener que administrar oxígeno para tratar de revertir la situación, ¿sí? Pero es muy grave y hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso yo les mandé a hacer a que investiguen un poquito más sobre esto y a que hagan un folleto, ¿sí? Que después lo vamos a compartir en la página de la escuela porque es muy importante que la gente sepa esto y que se eviten, ¿sí? Intoxicaciones y hasta muertes, ¿sí? Así que bueno, si no hicieron todavía esa actividad de la tarea, háganla, ¿sí? Y cualquier duda que quede sobre el sistema respiratorio me pueden consultar, pero más o menos lo que tienen que saber es lo que les expliqué acá. Tengan en cuenta que después de las vacaciones vamos a tener una evaluación sobre esto, ¿sí?